les ha llamado el sexo débil. Cuando las mujeres tienen 1000 poderes, son águilas, lunas, guerreras, tirando barreras sin parar. Alguien dijo la mujer es frágil. ¿Quién inventaría tanta tontería? Son mágicas flores de acero que piensan primero en los demás. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. ¿Qué tal, estimados oyentes de Palabra de Mujer? Realmente es un placer estar nuevamente con ustedes, ¿no? En esta nueva edición. Como siempre me acompaña mi amiga, la abogada Violeta Oliveras. ¿Qué tal, Violeta? Bienvenida. Hola Rox, ¿qué tal? Ahí recargados de energía. Bueno, además sensibilizando y concientizando a la población frente a esta ola, estos últimos días nos ha hecho ver pues muchos de nuestros compatriotas que han fallecido, ¿no? Y una semana también de un relance de la segunda vuelta es importante analizar, ¿no? Muchas gracias Rosana y un gran saludo a todos los que nos ven semana a semana. Es muy importante llegar a cada uno de los hogares con palabra de mujer. Así es, Violeta. Y bueno, y antes de empezar nuestra sección política, mandamos de acá, de todo el equipo de Palabra de Mujer, un saludo muy fraterno a nuestro doctor Javier Cárdenas, que desde el próximo mes ya lo tenemos de nuevo con nosotros. Así que desde acá todo nuestro cariño, Javier. Y bueno, Violeta, como tú dices, la segunda vuelta y estamos ya con Castillo 41% y Keiko 26% de aprobación. Eso no significa que las elecciones estén definidas, pero las estrategias están en cómo conquistar a esos indecisos, ¿no? También sabemos que el 94% pretende ir a sufragar y dentro de los 33% de ciudadanos todavía no decide su voto, ¿no? Además que tenemos pues propuestas muy precarias y por otro lado pues quieren apoyar a instituciones cuando en algún momento los han dañado, ¿no? Tenemos mucha incertidumbre económico y del país, ¿no? Es una incertidumbre muy grande. ¿Cuál es tu percepción, tú que estás viendo estos temas, Violeta? Bueno, creo que ha sido de estos últimos días lo más llamativo, Rosana, en el panorama político. En Piura declararon a la visita del presidente Sagasti, pues como el gobernador y el alcalde de Piura declaran persona no grata. Y en parte quizás la razón podría explicarse porque hubo 28 fallecidos por falta de oxígeno en el hospital, 28. O sea, eso tiene que también seguir la investigación a la fiscalía, porque ahí también hay negligencias. Y creo que en este tiempo lo que más estamos atentos de la salud de los familiares, de los compatriotas, sabemos que a veces no hay esa voluntad de hacer las cosas, ¿no? También tenemos que el Pleno del Congreso ya aprobó que el sector privado adquiera vacunas. O sea, después de idas y vueltas, ahora están. Y no sé por qué el Estado no puede garantizar las vacunas. No sé qué se le hace difícil. Yo creo que es cuestión de decisión. Entender también que la Defensoría del Pueblo tiene que ingresar a eso, a ese entalle. Y tenemos ya iniciado la segunda vuelta con la autorización de la señora Keiko de parte del juez, ¿no? Para que pueda hacer recorridos en el Perú a nivel nacional. También tenemos al profesor Castillo, que ya está de gira, que tuvo ahí tienen sus discrepancias internas. Ahí sí, ¿quién tiene la voz? Si tiene la voz el dueño del partido Cerrón o es que lo tiene la voz él. Ahora, bueno, ha dado la vocería que solo va a ser él. Y la señora Keiko indicando que, bueno, es oportunidad y ella es la que va a estar al Perú. Al final estamos en los dos extremos, en esos dos extremos que la población misma nos ha llevado, y creo que hay que reflexionar muchísimo la trayectoria de cada uno de ellos, pero más que la trayectoria, a quién representan. En este tiempo podemos calificar, ya tienen una edad adecuada, cuál ha sido el recorrido de su vida, y creo que nos importa es que a la ausencia del Estado, la protesta ha sido este resultado. A la ausencia del Estado de este último quinquenio perdido, hemos visto que la población te manda al extremo, o sea, de pura protesta. Este es voto de protesta. Y este voto de protesta también hay que obedecer. Y creo que estos canales de comunicación también tienen que sensibilizar, que vayamos a la reflexión de elegir bien. Empieza la segunda vuelta, vayamos a clasificarlos, calificarlos, pero también ir conversando con la familia, que esto nos puede marcar en la historia una decisión, se nos lleva hacia arriba al país o nos hunde peor.
Entonces creo que el antifujimorismo es más grande que el terruqueo que le hacen al profesor Castillo. Entonces vayamos por esa cultura política. Bueno, despidieron últimamente a Clara Ospina también de Canal de América Noticias. Creo que ya vieron que ese sorpresivo cambio, seguramente esa presión también. Y bueno, lo último que ha pedido Castillo es que se sincere con respecto a las vacunas. Y creo que el Estado debe garantizar las vacunas a todos los peruanos y especialmente a los más vulnerables. Por favor, hay que tomar en cuenta eso. Hay más que comentar en este panorama político, pero vamos a dejar porque el tiempo a veces en este medio es muy corto. Gracias, Rosana. Así, Violeta, ¿no? La preocupación más ahorita está la gente de que la sección salud está ya muy atimorado y realmente la gente se está salvando como pueda. Hay mucho más contagios y la gente se está sanando en su casa como sea. Ya nadie quiere, esos datos que tenemos ahora no son reales, son muchos más, sino que la gente no lo está manifestando ahorita. Cada uno guarda su dolor y lo lleva en su casa, ¿no? Esa es la realidad. Es por eso, como tú indicas, tenemos este panorama político de protesta, ¿no? Y vamos a ver en qué termina. Y bueno, Violeta, para seguir con el tema en la sección económica, SUNAR, por ejemplo, está agilizando los trámites, por ejemplo, en lo que es emisión duplicado de tarjetas de identificación. Por ejemplo, ya no vas a presentar una denuncia policial, ¿no? Solamente bastará con confirmar tu identidad mediante los lectores biométricos, ¿no? En el caso de que cambies alguna característica de tu vehículo, de color, tipo de combustible, ¿no? Lo puedes hacer ya sin presentar un formato de certificado notarial, ¿no? En caso de duplicados sin las inscripciones, pues 39 soles, y lo bueno es que también puedes hacer seguimiento a través de plataforma, que le llaman plataforma Síguelo. Además, el 95% de empresas formales ya están trabajando en este modo remoto, ¿no? 58% trabajan todavía en presencial y casi 42% ya en casa, ¿no? Realmente la sección que se está trabajando más remoto es la sección de educación, que es el 74%, luego viene finanzas y seguros, que es el 62%, y bueno, en lo que es presencial, 75% en el sector agroindustrial y pesquero y 76% en minería metalúrgica, ¿no? Además, por la coyuntura también se está optando por consumir al aire libre. En este caso, este tema de gestión lo está haciendo los restaurantes, ¿no? Optar por las terrazas, ¿no? Están teniendo una rentabilidad más del 11% y sobre todo con todas las medidas de seguridad, ¿no? También hemos conversado el tema de vacunas, hace rato lo hemos estado comentando, Violeta, que se prevé un incremento de 19% en los vuelos de Estados Unidos, por el hecho de que quieren vacunarse allá. Pero por otro lado, Estados Unidos también califica al Perú como un destino de no viajar, ¿no? Por el tema coyuntural político uno y sanitario por el otro. También, como ya más adelante lo va a hablar Jackie, se está considerando incluir al sector textil en el tema de PAEMIPE, ¿no? Son programas de apoyo de empresas formales, que bueno, que más adelante le estarán proporcionando temas de inyección económica para poder de alguna manera salir a flote en el tema de este sector. Y bueno, muchos trabajadores también van a poder acceder por única vez a su 100% de su CTS. Esto incluye hasta el 30 de diciembre de este año. Y además que la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, pues indica que aún está en evaluación este tema de la AFP, del retiro de los 17.600, ¿no? Aún está por considerarse. La cotización del dólar ha subido un poco por el tema coyuntural que ya hemos estado hablando en el tema político. Y bueno, el incremento de consumo de la ciudadanía también ha incrementado, sobre todo en temas de alimentos de antojos, podría decirse temas para hornear, cosas así, ¿no? 38%. Todavía tenemos un incremento en consumo de desinfectación para el tema de hogar, que es 27%, ¿no? En temas de snacks 25%, y este es un dato según División World Panel de Kantar,
¿no? En cuanto a cuidado personal, este consumo ha caído un poco, un 6%, ¿no? Y también alimentos de mascotas, que ha crecido un 15%. Y bueno, ese es el tema económico. Hay mucho más que hablar, pero eso se reduce en esta sección, Miguel. Sí, importante, Rosana. Lo más preocupante quizás es el alza del dólar en estos últimos días que ha llegado a 3.79, ¿no? Su semana más dura además del año. Y bueno, es el que el Pleno también aprueba por insistencia ley de devolución de aportes de FONAVI, que en verdad es discutible. Ojalá que estén tomando la mejor decisión después de algunos análisis, porque de lo contrario lo hacen tan populista que a veces llega simplemente a la frustración a la población que está esperando el beneficio. Y bueno, creo que es importante mencionarlo también, como tú decías, de los casinos y tragamonedas, gimnasios que pueden reabrir el 20%, pero los restaurantes sí han sido aprobados en que pueden operar sin restricción al aire libre, el aforo al aire libre, ¿no? Entonces, Rosana, creo que también llama la atención la Bolsa de Valores que abre sus principales índices en verde. Entonces, vamos a ver si esa oficialización del CTS y todo el retiro del CTS que puede haber de las personas pueda dinamizar la economía y puede haber de alguna forma ya ir saliendo poco a poco. Sé que es difícil este retroceso que hemos tenido económico, salir hacia adelante. Sin embargo, puede de alguna manera dar tranquilidad a algunas familias, aunque sea temporal, mientras que haya esta ambigüedad de cambio de gobierno, las elecciones, ya nadie contrata, el empleo otra vez ha caído. Entonces creo que es importante esto del CTS más el AFP y ojalá los fonavistas, porque hay muchos fonavistas que sin ni siquiera haber cobrado su pensión han fallecido y en verdad no sé dónde queda ese dinero, ¿no? Entonces es importante todos estos análisis, Rosana, y creo que nuestro país ojalá podamos salir y podamos incorporarnos a dinamizar la economía con los emprendedores, con los préstamos, con ese reactiva que llega al más abajo y con todo lo que pueda ir insertándose la población, pero sí preocupa la subida del precio del dólar, ¿no? Así es, Violeta, preocupante. Y bueno, Violeta, para terminar esta sección, ahora nos vamos con nuestra sección Mujer y Noticia con Leslie Silvera. Bienvenida, Leslie. Palabra de Mujer presenta a continuación sección Mujer en Noticias. Son águilas, lunas, guerreras. Hola, ¿cómo están, compañeras? Un gusto estar nuevamente con ustedes y con todos nuestros oyentes del programa. Bueno, hoy en Mujer Noticia tenemos que en Moquegua, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha inaugurado una unidad de protección especial para atender a menores en riesgo. Esta es la primera unidad de protección especial que está realizando el MIM y que va a estar en esta ciudad de Moquegua. Este centro está justamente realizado con el objetivo de fortalecer la atención de casos de niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo o desprotección familiar. En esta unidad, de acuerdo a lo que ha anunciado el MIM, se estarán brindando medidas de protección en favor de esta población vulnerable a fin de garantizar y restituir sus derechos fundamentales y su desarrollo integral. Justamente la ministra también comunicó que en Moquegua la UP ha reportado la atención de más de 100 casos dados a través de la línea 1810 y la línea 100. Igual, tenemos también, Violeta, Roxana, que el Ministerio del Interior ha instalado un grupo de trabajo para fomentar la igualdad de género en este sector. Esto se ha realizado con la finalidad de que se impulse una cultura de igualdad de oportunidades entre el personal de la institución y de la Policía Nacional del Perú. En este equipo de trabajo, conformado por directoras y directores de ambas instituciones, se implementarán acciones para disminuir la brecha de género, que va a ser uno de sus principales objetivos, y de esa forma ir avanzando en la ruta de fomentar la igualdad y la no violencia de género en el ámbito laboral. De esta manera, el grupo se ha conformado con 9 integrantes durante una reunión virtual, donde justamente el viceministro de Seguridad Pública, Nicolás Ceballos, destacó el compromiso del Mininter para promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y el cierre justamente también de la brecha en ese sector. Bueno, compañeras, escucho sus comentarios al respecto. Bueno, Leli, solamente para confirmar esta estadística recogida del Observatorio Regional de Seguridad Ciudadana del Callao, que registra más de 4.708 denuncias por violencia familiar
¿no? En este caso, Ventanilla, que está en el primer puesto con 3.233, luego sigue Bellavista con 579, La Perla con 524, Carmen de la Legua 517, Mi Perú con 454 y La Punta con 24, ¿no? Con 24 denuncias. Sí, pues quizás ahí hay que acentuar mucho, es que seguimos con la victimización, se dice, cuando hay muchas denuncias se dice la victimización, ¿no? Y esa victimización hace que solo sea visible las denuncias reales, pero no hay ninguna, hasta ahora, mira, lo venimos creo conversando mucho tiempo, no hay campañas publicitarias de que la mujer hay que sensibilizarlo más, cómo llegar a hacer la denuncia, porque de eso de lo que tenemos la victimización, el porcentaje que ustedes tienen, es solo los que llegan hasta ese lugar. Imagínense ustedes cuántos están quedando en casa a falta de promoción de cómo llevar a cabo las denuncias, pero también a que no sea que se dé en el abandono, en el camino el caso, porque como se da a veces al abandono, la mayoría ya no, ni siquiera ya es capaz de denunciar, lo deja allí. Tiene que haber algo, una lesión grave, o tiene que haber, no sé, pues un intento de feminicidio, o tiene que haber amenazas permanentes que pongan en peligro la vida de la mujer o los integrantes de la familia para que vaya la denuncia. Pero las otras pequeñas agresiones psicológicas, físicas, que no terminan siendo lesiones graves, sino quizás lesiones leves, ¿eso dónde quedan? O sea, ¿cuál es el trabajo del Ministerio de la Mujer? Saludamos que sigan la inauguración de protección especial que ha sido en Moquegua para atención de casos de riesgo o desprotección familiar, pero eso en verdad no lo siguen. Hay un caso de la semana pasada, no sé si les comenté sobre un tema de atentado a una mujer adulta y que tomó el caso también Ministerio de la Mujer, 3, 4 días seguidos llamando por teléfono para ver su tema psicológico, la visita a domicilio para levantar el caso. Ya pasaron 15 días y nadie llama para seguir la terapia psicológica y nadie le llama tampoco para ver cómo va el caso en la fiscalía. Nadie hace el seguimiento y protección, que supuestamente han dado medidas de protección, pero nadie hace seguimiento. Solo la comisaría notificó y dijo, bueno, tiene ya la medida de protección, pero la medida de protección a un desconocido, la medida de protección quizás a algún familiar que agredió, o sea, no se entiende eso y por eso es importante el control, seguimiento que deben hacer las autoridades. Y además de eso hay que ver que los niños, niñas, adolescentes de todo el país no solo están también en riesgo en esta pandemia, sino dejamos en que no se controle y entonces quién haga el seguimiento y quién habla por esos niños o por esos menores o por esas mujeres que al final ya no se ven representado o avalado por las autoridades, como es el caso que les acabo de contar. O sea, hacen sí en un tema formal para publicidad y todo lo que quieras, pero no hay seguimiento pleno. Entonces creo que hay que hacer un llamado que la población también tiene que insistir en y reclamar su derecho, que una institución como el Ministerio de la Mujer tiene que apoyarlos, tiene que estar atento de ellos, ¿no? Y bueno, interesante, por lo menos hay noticias dentro de todo esto, hay noticias alentadoras, pero esas noticias alentadoras que se concreten y ojalá que lleguen justamente a las mujeres que puedan beneficiarse de ese servicio y puedan también la población tener esa cultura de respaldo y no de ignorar esos casos y que muchas mujeres han fallecido en manos de sus agresores, que son sus parejas, exparejas o algún integrante de la familia. Solo hacer ese llamado, querida. Así es, Violeta, muchísimas gracias. Y gracias, Leslie. Hasta la próxima edición. Gracias, Leslie. Muchas gracias. Y bueno, Violeta, entramos ahora a nuestro tema central, que es un análisis de la cifra más alta de mujeres en el Parlamento, ¿no? Y estamos hablando de la paridad y alternancia. Esta ley 31030, que, bueno, estamos viendo que está teniendo sus frutos, podríamos decir, ¿no? El próximo Congreso, pues, tendrá 52 mujeres, ¿no? La cifra más alta en la historia. Y eso más o menos representa el 40% de la presencia femenina. Empezamos que en Ecuador empezó este tema en 1929, ¿no? Que reconoce legalmente de alguna manera el voto de las mujeres y que hasta entonces se encontraba pues privada del ejercicio.
¿no? Luego ya siguió Uruguay en 1932, Venezuela en 1947, Perú en 1955, y así, hasta llegar a todos los países sudamericanos. Así que estamos en eso, tenemos mujeres a cargo ministeriales, según la última data a nivel mundial, ¿no? El Perú está en un 55%, ¿no? De las cuales las carteras que las mujeres tienen presencia son asuntos realmente, asuntos de mujer, ¿no? Asuntos sociales, familia, infancia, medio ambiente, empleo también, ¿no? Igualdad de género, y ya luego le sigue cultura, educación y los otros, las otras carteras de ministerios, ¿no? Y bueno, y en cuanto a mujeres que desempeñan las funciones más altas en el Estado a nivel mundial, se habla pues que estamos en un promedio más o menos en jefas de Estado de 6,6%, en jefas de gobierno 6,2%, presidentas en parlamento un 20,5%, y en vicepresidentas de parlamento un 25,3%. Así que para lo que se ha logrado, yo creo que vamos en buen camino, ¿no? Que nuestras próximas generaciones pues van a tener por lo menos un camino para poder trabajar en este tema. Bueno, aparte de todo esto, pues Rosana, si algo tiene bien en la ley aprobada el año pasado, la ley 31030, pues establece no solo que los candidatos de las listas electorales tengan la alternancia, la paridad, sino también hace que las mujeres tengan la participación plena en todo proceso electoral, ¿no? Y bueno, ahora tenemos, como tú bien decías, las mujeres que representarán en el Congreso son casi 52 mujeres. Y dentro de ello, la mayoría son de regiones, y eso es lo más importante, ¿no? Según todas esas actas procesadas, vemos que es 52, pero creo que eso ya venía desde el año 2014-13 en el gobierno nacionalista, tuvo un porcentaje mayor mujeres ministras, ¿no? Y de esas mujeres ministras, pues también ha puesto en una posición que las mujeres podemos ocupar espacios políticos, pero también ahora podemos visibilizar mejor nuestro derecho político. Si bien es cierto, las mujeres hemos ido ganando espacios dentro de nuestros derechos económicos, social, político, sanitario y otros, entonces ahora que nuestro derecho político se ve visibilizado en la elección de 52 mujeres en el Congreso. De los 130, 52 mujeres. Entonces, eso nos vislumbra un buen punto para que más mujeres que ocupen espacios y en los lugares de tomas de decisión sacarán proyectos de ley, controlarán más acciones. Además de eso, tendremos la mejor representación. Esperamos que nuestros congéneres puedan enarbolar las banderas de luchas de la mujer, pero más importante que no es en realidad la competencia mujer-varón, sino que la mujer prevalece la institucionalidad familiar, y esa institucionalidad familiar hace que se vea visibilizado que cuando una mujer se educa, ocupa un lugar, va educando también a la familia, y va educando también a los integrantes de su familia. Entonces, eso nos hace ver como un logro muy importante para el Perú. Pero sin embargo, tenemos que también llevar a cabo que nuestras congéneres se dediquen en esta etapa de la política a hacer política de verdad, que no tengamos como en los congresos anteriores que hemos terminado a veces siendo burla, ¿no? de esa sociedad machista, pero también por nuestras propias acciones. Ojalá que no vayamos a ese nivel, ¿no? Bueno, dos motivos que siguen jugando en contra, creo que dentro de la paridad y la alternancia, es que ya no podemos seguir de relleno, sino que va a ser incorporado en todos los lugares de tomas de decisión electoral en realidad, electoral, para que puedan ser representantes en la municipalidad, en las regiones y en este caso. Bueno, vamos a ver cómo esta inclusión de la reforma complementaria de eliminación del voto preferencial también, que haya hecho posible, aparte de alternancia, que más mujeres, así sea cualquier el número, han podido ser integradas, ¿no? Y eso es importante, Roxana, y vamos a tener que seguir encaminándonos,
que más mujeres participen en política, que más mujeres se involucren en la toma de decisión de nuestro país y que más mujeres también vayan a esos lugares de toma de decisión llevando la voz de otra mujer, pero también dentro de eso la familia peruana. Tenemos, como tú bien descifrabas, muchas representantes en regiones, alcaldías. Esta vez en alcaldías tuvimos muy pocas. En gobierno regional creo que no tenemos ni una. Pero ahora lo bueno que es en el Congreso y que vienen el proceso electoral del siguiente año, pues ya viene lo que es regional y municipal. Y con este tema de alternancia vamos a tener más mujeres participando dentro de las listas para esos lugares electorales. Entonces es importante nuestra participación, pero también las mujeres no queremos nada gratis, sino que tenemos que tener compromiso y capacitarnos cada día más, porque ese espacio no solo es de varones, sino para debatir de igual a igual. No necesitamos ninguna preferencia en exclusivo, sino por ser humano y que tengamos ese espacio bien ganado, ¿no? No esperemos que nos pongan o nos saquen la silla, o no esperemos que nos pongan alfombras porque somos mujeres. No, no somos de sexo débil, sino somos personas que necesitamos igual oportunidad que el varón, en la parte laboral, en la parte política, en la parte social. Y es interesante seguir participando, hacer un llamado a todas las mujeres que ahora nos están abriendo camino, muchas hemos participado en política, de hecho que todo es en su debido momento y seguramente ya nos tocará. Seguimos encaminándonos en ello, Rosana, y en estos espacios también de comunicación, ¿no? Así es, Violeta, sigamos pues abriendo camino para que las mujeres sigan ocupando espacios, ¿no?, de toma de decisión, que gestionen, ¿no?, y que tengamos una mejor representación para nuestro país, ¿no? Y como tú dices, ¿no?, una mujer que se educa va educando a toda su familia. Así que vayamos por ese camino que sé que nos va a ir muy bien. Gracias, Violeta. Y bueno, Violeta, nos vamos para nuestra sección Mujer Emprendedoras con Jacqueline Aiguasi. Bienvenida, Jacqueline, ¿qué tal? Palabra de Mujer presenta a continuación sección Mujeres Emprendedoras. Son águilas, lunas, guerreras. Muchas gracias, Hola, Roxana, Jackie. Violeta. Muy buenas noches. Saludos a todos. Mujeres emprendedoras, tenemos un nuevo tema muy importante. Les comento, compañeras, el Ministerio de Producción ha lanzado un programa de emergencia empresarial por 64 millones. ¿En qué consiste este programa? Este programa es un fondo concursable de 64 millones para apoyar a 2.000 micro, pequeñas y medianas empresas para adaptarse a la nueva realidad de la pandemia del nuevo coronavirus. ¿En qué consiste? Consiste en 3 modalidades. La primera modalidad se llama MIPES reactivas. Es para micros y pequeñas empresas con caídas en ventas superiores al 20% en el último año. Y destinadas, el monto es por 44 millones de soles para el confinamiento de proyectos, transferencia de conocimientos, para reorientación y reconversión por la crisis. La segunda modalidad se llama MIPES digitales y de calidad, al cual se destinará 11 millones de soles para confinamiento de proyectos en que busquen disminuir las brechas digitales y la calidad de las micros y pequeñas empresas. La tercera modalidad consiste como mercados modernos. Se canalizarán 8 millones de soles para el confinamiento de proyectos que apunten al desarrollo de la cadena de frío y manejo de residuos sólidos o la adecuación e implementación de los protocolos sanitarios en los mercados de abastos. ¿Cuándo iniciará? La pregunta al millón de todos los emprendedores y empresarios, a ver, ¿cuándo se inicia? ¿Cuándo presento mis papeles y documentos? Bueno, esto recién va a iniciar. La quincena de mayo se subestarán los fondos del programa de apoyo empresarial. Y de ahí comunicarán cuándo inicia para que todas las personas de una vez presenten sus documentos y son aceptadas cuál de las 3 modalidades. Compañeras, ya inicia un nuevo apoyo, esperemos que se cumpla, esperemos que lleguen a las personas que realmente que son los emprendedores y los pequeños empresarios que han sido afectados ante esta pandemia. Buena iniciativa, Jacqueline, pero tal vez nos podrías hablar un poquito más a qué línea entrar. ¿Lo van a financiar a través de cajas, bancos o a través de productos? Sí, no sé sí, lo que van a hacer es, como anteriormente ha habido un reactiva, supuestamente era para el apoyo, los micros, pero en realidad se beneficiaron las grandes empresas, en la cual cuando se inició ese préstamo reactiva,
se hizo con un año de gracia. Va a ser casi lo mismo. Van a subastar y van a comunicar con qué bancos, imaginemos, va a ser uno de los, puede ser la Caja Rural, recién van a indicar todos sus procesos la quincena de mayo. En la quincena de mayo vamos a tener noticias, quiénes son los bancos, porque qué es lo que sucede cuando también salió el comunicado, las personas al día siguiente iban al banco, los empresarios para pedir información, y los bancos no tenían conocimiento de nada, pero ahora nos están avisando con tiempo para que recién tal fecha y van a comunicar con qué bancos van a trabajar y ya uno directamente vaya a los bancos y pida información si accede o no accede para presentar sus documentos y poder ser uno de los beneficiarios y poder reactivarse ante esa pandemia. Sí, sí, Jacqueline, muchas gracias por la información. Creo que hay un programa de Vice que también trabaja con mujeres emprendedoras, que bueno, les da todas las facilidades para que puedan seguir emprendiendo en negocios, pero también la capacitación, como lo hacía COFIDE, ¿no? Entonces, creo que es bueno también dar esos datos, lo que tú bien decías, a las mujeres, porque en especial son las que emprenden en los negocios y a veces en el intento fracasan y se desmotivan. Y creo que ahí tiene que haber algún incentivo, no solo de los préstamos, sino también la capacitación y el perfeccionamiento y además innovación, ¿no? Porque hay gente que hace lo mismo y después se ve frustrado a veces en el camino, pero tiene que ir innovando. Y eso creo que tiene que también tener ese incentivo, especialmente el COFIDE, o quizás también trabajando desde las municipalidades. ¿Qué sabes sobre ese tema del programa Vice? Sí, lo que tú comentas, Violeta, es muy cierto. Ya se deberían fomentar no solamente el préstamo, sino deberían fomentar las municipalidades, nuestros distritos, para que, como dice, ¿de qué sirve el préstamo si no me he formalizado? ¿De qué sirve presentarme si no voy a acceder? Entonces, ¿cómo poder acceder desde un inicio? ¿Cómo demostrar mis ingresos desde cero? Debería fomentarse eso. Y es más, compañeras, nosotros también deberíamos implementar y poder hacerlo ahora virtual y ayudar a esas personas, porque yo sé que hay muchas personas que quieren acceder, pero esperemos que ya muy pronto, Palabra de Mujer, a través del equipo, podamos salir y ayudar con nuestro conocimiento a todas las mujeres emprendedoras que sé que ahorita nos están viendo en las redes sociales y quieren acceder a poder, porque cada uno de nosotros tenemos un valor, y ese valor, ¿por qué no ayudar a todas las mujeres emprendedoras que quieren formalizarse y poder crecer? Así es, ya que es un reto que nos ponemos aquí en el equipo de Palabra de Mujer. De alguna manera, todas las ideas son buenas para poder, de alguna manera, ¿no? Como se dice, brindarle a todas las personas, sobre todo a las mujeres, que tenemos que innovar, que tenemos que aprender y tenemos que seguir reinventándonos. Muchísimas gracias, Jacqueline. Hasta la próxima edición. Cuídate. Muchas gracias, Jackie. Gracias. Y bueno, Violeta, ahora nos vamos a nuestra sección de Mujer en la Historia con Evelyn Malca. En Mujer Bicentenario, y esta vez nos va a hablar ella de Blanca Varela. Adelante. Palabra de Mujer presenta a continuación sección Mujer en la Historia. Son águilas, lunas, guerreras. Blanca Leonor Varela González nació en Lima un 10 de agosto de 1926. Proveniente de generaciones de mujeres escritoras, su madre, Esmeralda González Castro, más conocida como Serafina Quinteras, fue escritora, poeta y compositora de vals criollos. Su abuela, Delia Castro Márquez, fue escritora y poeta, y su bisabuela, Manuela Antonia Márquez García, fue dramaturga y directora de teatro. Blanca, cuando era niña, apoyó en la economía familiar trabajando en una radio con un programa infantil propio. El nombre de su personaje permanece en reserva, ya que nunca quiso que se conozca. Durante su adolescencia tuvo que enfrentar la ausencia de su padre, la pobreza y la fuerza de las mujeres de su familia. Su padre, Alberto Varela, quien fue un periodista, le entregó sus primeras lecturas, lo cual fue determinante en su vida, ya que estaba destinada a ser letrista y compositora como su entorno familiar. En 1943, época donde pocas mujeres podían estudiar, Varela, con 16 años de edad, ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para estudiar la carrera de Literatura y Pedagogía.
Allí comenzó a rodearse con amigos poetas y artistas como Sebastián Salazar Bondy, Javier Sologuren, Jorge Eduardo Ailson, Francisco Bedenzú y Fernando de Islow, pintor que posteriormente se convertiría en su esposo. Al terminar la carrera, fue una de las representantes de la generación 50, donde brillantes mentes escribieron la mejor poesía que se ha hecho en el Perú. En 1949 conformó el comité de redacción de la notable revista Las Moradas, el cual era dirigida por su maestro, el poeta Emilio Adolfo Westphalen, hasta 1949. En el mismo año, Blanca se casó con Fernando de Cislo en la iglesia Cristo Rey de Santa Beatriz, sin tener puesto un vestido de novia, sino una falda y blusa, ya que debía estar cómoda para el viaje a París después de la boda. Allí vivió por algunos años y durante ese tiempo tuvo que acostumbrarse, tomar hábitos de la ciudad y limitarse a vivir con $90 mensuales. Pero la pobreza no fue más grande que todos sus objetivos. En 1951, la pareja regresó a Lima separados. En la segunda estancia en París, Varela mantuvo una relación con el francés novelista y pintor abstracto Jacques Laxman. Luego se reconcilió con su ex esposo, se mudó por un año a Florencia, Italia, y posteriormente juntos retornaron a Lima en 1955. En 1958 nació su primer hijo Vicente y en 1960 su segundo hijo Lorenzo en Washington. Entre esos años, Varela se contacta con su viejo amigo, el poeta mexicano Octavio Paz, y con su ayuda se animó a publicar su primer poemario titulado Ese puerto existe, en 1959. Aproximadamente 4 años después, en 1963, publica su segundo poemario en Lima, titulado Luz de Día. En 1967, integró en el comité editorial Amaru. En 1970, dirigió Fondo de Cultura Económica, una editorial mexicana ubicada en Lima. Algunas obras de la destacada poeta son Valses y otras falsas confesiones, tercer poemario publicado en 1972, Ejercicios materiales, publicada en 1993, en 1999 publica Como Dios en la nada y su séptimo poemario Concierto animal. Al año siguiente, en el 2000, publicó su último libro titulado El falso teclado, entre otras. Además, Varela obtuvo los siguientes reconocimientos. Ganó en el 2001 el Premio Octavio Paz de Poesía y Ensayo en México. En el 2006 se convirtió en la primera mujer en recibir el tercer Premio Federico García Lorca de Poesía, y en el 2007 le otorgaron el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Ambas presentaciones fueron en España. El 13 de junio del año 2009, Blanca Varela fallece a los 82 años de edad. Bueno, Violeta, excelente nota la que nos da Evelyn, y bueno, como sabemos, ella es una poeta peruana, ¿no? Considerada una de las voces poéticas más importantes en el género en América Latina. Y bueno, su tema esencial de ella, pues, es el amor, los desencuentros, ¿no? Personajes mitificados, la recuperación de la propia identidad y la incomunicación, ¿no? Esa necesidad de balance que ella transmite a través de sus obras. Y bueno, y ser la única mujer en esa generación, pues ella ha tenido que ser muy competitiva, ¿no? Por el tema de que en ese momento se hablaba del verdadero poeta de la época, ¿no? Y además porque se ha educado alrededor de gente muy brillante, ¿no? Como Elginson, Salazar Bondy, Sologuren, ¿no? Y haber hecho amistades con Westphalen, Arguedas, y bueno, hasta Octavio Paz, ¿no? Quien promulgó su primer libro. Así que es una gran mujer y gran poeta. Bueno, una de lo clásico, ¿no? De las mujeres poetisas, una escritora también costumbrista. No solo tiene toda la trayectoria y el legado dejado para muchas mujeres, sino también de la poesía de Blanca Varela, pues es reflexiva y desencantada. Asume además el dolor, la frustración de toda realización humana, que es la vida íntima, la poesía en sí misma, ¿no? Como ejes centrales de su discurso. Además, hay que enfatizar mucho que la crítica, ella lo enfatiza bien, ¿no? En su extrema lucidez, en una dimensión frente a una realidad también. Y su constante búsqueda de la verdad, ¿no? Eso hace que también nos genere una mística hacia las mujeres, pero también a las personas como un valor. Y en el interior de ese espectro temático también influye mucho el surrealismo, ¿no? Y conjugan la exploración de laberintos del subconsciente o la cotidianidad
y a veces por ratos la amargura, que es la expresión natural del ser humano entre la alegría, la tristeza, esas expresiones dolorosas que a veces nos toca vivir como estas épocas de pandemia, y eso, ese rasgo único, ese rasgo que no disimula, ¿no? Y eso lo plasma en su poesía Blanca Varela. Muy interesante para nosotros poder seguir leyendo las obras, las poesías, imitarlas además, y seguir, bueno, en ese avance de hacer conocer también a la juventud, porque a veces la juventud en estos años va perdiendo esos hábitos que nosotros normalmente teníamos antes en las escuelas, de salir a recitar las poesías, de estar cada uno de los autores tomándolos en cuenta de nuestro Perú, pero ahora a veces los jóvenes han perdido esos hábitos. Desde las escuelas tiene que volver, creo, a esas competencias de las competencias dentro de las aulas, y también enarbolar las banderas de nuestros grandes poetas en nuestro país, y especialmente como es el caso de Blanca Varela. Muy lindo, Rosana, repetir las poesías, ¿no? Así es, Violeta, ¿no? Incentivar realmente la creatividad literaria de nuestros niños y de todos, ¿no? Que se está perdiendo, ¿no? Eso hay que reactivarlo. Bueno, gracias, Evelyn. Hasta la próxima edición aquí en Mujer en Historia, Mujer Bicentenaria. Y bueno, Violeta, nos vamos después de la pausa a nuestra sección de entrevista, ¿no? Esta vez vamos a tener como invitada a Rita Reyes. Ella es nutricionista, tiene más de 15 años como experiencia, directora de Munaico, consultora y cofundadora de Comuna Sana, ¿no? También es fundadora de la iniciativa Mesa Solidaria, en la cual están trabajando desde el 2020, y bueno, uno de sus objetivos es ayudar contra el hambre en el Perú. Así que vamos a estar con ella hablando del tema de la anemia en nuestro Perú, después de la pausa. Para más contenido, visítanos, dale me gusta y síguenos en nuestra página de Facebook, Palabra de Mujer. ¿Quién las ha llamado el sexo débil? Bueno, estamos de regreso, estimados oyentes, y ahora en nuestro bloque de entrevista tenemos como invitada a Rita Reyes. Ella es nutricionista con más de 15 años de experiencia, directora de Munaico, consultora y cofundadora de Comuna Sana. Creo que también es fundadora de la iniciativa Mesa Solidaria, en la cual están trabajando desde el 2020, ¿no? Y su objetivo es ayudar contra el hambre en el Perú. Gracias, Rita, y bienvenida. Hola, Roxana, ¿qué tal? No, gracias a ustedes por la invitación. Yo feliz, como siempre, de poder comentar sobre cómo estamos en temas nutricionales y de pronto dar algunos consejos que puedan ayudar. Así es, Rita. Y bueno, sabemos por diversos notas, ¿no?, que la pandemia, pues, se ha perdido 39 millones de comidas escolares en todo el mundo, ¿no? Y todo debido por el cierre de escuelas, ¿no? Más o menos el 40% de estas cuestiones en los países bajos o medianos, ¿no? Y que también se ha visto una reducción de 30% en la cobertura de servicios de nutrición, ¿no? Y en cuanto al Perú, el 12,1% de la población menor de 5 años de edad en el país ha sufrido desnutrición crónica, ¿no? Según el patrón de la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, y según el INEI también precisa, pues, que el área urbana se tiene, pues, una desnutrición crónica, ¿no? De más o menos que ha afectado 7,2% en lo que es en el área rural y 24,7% en las niñas y niños menores de 5 años. Y también, pues, vemos que precisa que en los niveles más altos, pues, tenemos Huancavelica con un 31,5%, luego Loreto, Cajamarca, Huánuco, Ayacucho, Pasco, ¿no? Entonces siempre es esa tendencia, Rita. Y sabemos que la anemia, pues, no es un problema de ahora, ¿no? Con la pandemia, ¿cuánto más se ha agravado esta enfermedad en nuestro país, según tu percepción? Y bueno, la realidad es como la describes, ¿no? Hay un informe reciente que nos deja el INEI, ¿no? El Instituto Nacional de Estadística e Informática, donde nos muestra que las cifras de desnutrición crónica, como bien lo decías, las cifras de anemia se han estancado en referencia al año anterior, ¿no? Seguimos con un 12% de desnutrición crónica en niños menores de 5 años y seguimos con anemia que nos dice que de cada 10 niños menores de 3 años, 4 de ellos, de hecho, padecen de anemia. En distintos grados, pero finalmente tienen este problema.
Bueno, lo que ha pasado en el último año es que las mamis no han podido acercarse a los centros de salud, claramente, ¿no? Lo que ha pasado con este distanciamiento social, esta pandemia, es que las madres han dejado de asistir a los centros de salud y han dejado de llevar a los niños, por ejemplo, a su control de crecimiento y desarrollo, el muy conocido CRET, ¿no? Que de hecho este informe también lo reporta, se ve una baja de asistencia de los niños a este control. ¿Y por qué es importante este control? Porque sabemos que en los primeros años hay que hacer un seguimiento constante en los niños y las niñas para poder justamente evaluar que el crecimiento y el desarrollo de los pequeños se dé de forma adecuada y sobre todo para detectar a tiempo si hay alguna enfermedad, si hay algún problema. Y lo que ha pasado en este último año o en estos últimos tiempos es que las madres no están llevando a los pequeños a los centros de salud, uno por temor, porque hay mucho temor de pronto de contagio en centros de salud que hoy en día están orientados, o en un primer momento sobre todo estuvieron muy orientados al tema del COVID. De pronto ahora ya están comenzando a mirar otros problemas como la anemia, porque hay que seguir atendiendo, pero en realidad yo creo que ha habido ahí una falta de atención nutricional de este grupo etario, de los niños pequeños, ¿no? Entonces creo que esa es una de las razones por las que tenemos las cifras que tenemos. Y por otro lado, hay un tema que yo siempre comento y es el desconocimiento que aún tenemos en general la población peruana en temas de alimentación, ¿no? Tenemos una gastronomía riquísima, muy buena, de la cual todos nos enorgullecemos, pero creo que aún poco sabemos de cómo debemos de alimentarnos, ¿no? Y eso en realidad por diversas razones. Entonces, también creo que es importante que sigamos educando a los padres, ¿no? A los tutores de niños pequeños sobre lo que corresponde a una alimentación saludable, ¿no? De tal forma que puedan seguir brindando este tipo de alimentación sana a los niños, ¿no? De tal forma que cuidemos su salud. Rita, y tú, desde tu profesión, ¿de qué manera podríamos ayudar o qué recomendarías a los padres para evitar que sus hijos puedan, por lo menos, parar esta enfermedad, porque de alguna u otra manera se está perjudicando a los niños, ¿no? ¿Qué alimento rico en hierro, tal vez? Porque sé que no solamente es la anemia por falta de hierro, creo que también hay otro tipo de anemia. ¿Qué tú podrías decirle a estos padres de familia? Y mira, primero comentar que, como bien dices, no solo la anemia es nuestra única preocupación. Ahorita estamos hablando específicamente de la anemia, pero si nosotros miramos a la población en general y, por ejemplo, nos vamos a los adultos o a las personas mayores de 15 años, de cada 10 peruanos, 6 de ellos padecen de sobrepeso, de exceso de peso, ¿no? Dentro de eso, sobrepeso y obesidad. Entonces, tenemos una población con diversa problemática de malnutrición, ya sea por deficiencia, porque se come muy poco y mal, o porque se come mucho en exceso y también se come mal. ¿Por qué menciono el tema de los adultos? Porque recordemos que comemos según come nuestro entorno. Yo siempre hago mucho énfasis que el entorno tiene es un factor muy importante, ¿no? Y tiene mucha influencia en cómo comen nuestros niños. Entonces, si estamos pensando en los niños pequeños, en los niños menores de 5 años, estamos hablando de personas que están comenzando a generar hábitos de alimentación. Y si queremos enseñarles a comer de manera adecuada, pues los adultos que conviven con ellos tienen que comer de manera adecuada. Y hay algo que yo siempre digo, a los padres no nos enseñaron cómo alimentarnos. Entonces, es difícil que muchas veces nosotros traslademos buenos hábitos porque en casa no se come bien, ¿no? Entonces, creo que hay que mirar desde esa perspectiva los problemas de malnutrición, que no solamente está la anemia, como bien tú lo decías, que hay otras problemáticas, y todo eso radica en una mala forma de comer, porque hay falta de educación alimentaria, ¿no? Hay un primer punto que yo tocaría como recomendación, y también lo trae data el último informe del cual comentábamos, y es la lactancia materna. Aquí tenía un dato apuntado, el 31%, o sea, de cada 10 niños, 3 aún menores de 6 meses, perdón, no reciben lactancia materna. Entonces, ese es el primer tema que hay que cuidar para que el niño no padezca de anemia a futuro, ¿no? Sabemos que durante los primeros meses, apenas el niño o la niña nace, el alimento fundamental y por excelencia para que logre un desarrollo y un crecimiento adecuado es la lactancia materna. No necesita más, porque el niño tiene, si la madre gestante tenía una buena alimentación, el bebé debe tener reservas suficientes
para poder desarrollarse de manera adecuada y no padecer de anemia. Pero estamos hablando que en nuestro país ya hay más de un 30% de niños que no lactan, que no reciben lactancia materna. Y esto es mucho más grave en las zonas urbanas, por varias razones, probablemente por el trabajo de las mujeres, porque se incorporan pronto, porque no tienen el tiempo, por los temores, por la fuerza también que tienen las industrias de fórmulas lácteas que cada vez se recomiendan más. Entonces, yo creería que esa es una primera recomendación a tener en cuenta. Hay que educar a las gestantes y a las mujeres en edad fértil que hay que promover la lactancia materna, justamente para evitar la anemia. Y después, como tú bien decías, tener una alimentación saludable, balanceada y variada, ¿no? Los alimentos ricos en hierro son muy importantes, pero en general la alimentación debe ser muy variada. Entonces, a los niños, a partir de los 6 meses de edad, hay que comenzar a invitarlos a que conozcan alimentos más allá de la leche materna. Y muchas veces los padres, me pasa a mí, que escucho a muchas madres y padres en general, hay mucha ansiedad y preocupación porque los niños no comen. Entonces, a veces los padres tendemos a forzar a los niños y lo que hacemos es que ellos rechacen ciertos alimentos, ¿no? O nos creamos ideas. No, a mi hijo no le gusta el hígado, mi niño no va a comer sangrecita, pero es la idea que los adultos muchas veces tenemos y no hemos hecho en realidad la prueba suficiente como para saber que ellos realmente rechazan el alimento, ¿no? Entonces, en realidad, con respecto a los niños, el tema es súper amplio y creo que hay muchas recomendaciones, como por ejemplo, no forzar a los niños a comer un alimento, darle tiempo adecuado. A veces las mamás estamos contra la hora y queremos que los chicos coman la papilla o coman las comidas súper rápido, y hay que darle un tiempo adecuado para que ellos consuman sus alimentos. Y, como te digo, bien variar los alimentos, colocar estos alimentos ricos de origen animal, ricos en hierro, pero variar mucho también el tipo de alimentación que se le ofrece, ¿no? Así, Rita, como tú dices, disfrutar el proceso de alimentación, ¿no? Porque a veces estamos en el día a día y a veces nada más estamos, como tú dices, ¿no? O tal vez no se da también esos espacios de tener una zona para las lactantes en las empresas, ¿no? Pero yo creo que ya últimamente en nuestro país se está dando y se ha estado avanzando. No, pero aparte de eso, ¿de qué manera tú, en el mundo, cómo estamos comparados con otros países en el tema de anemia infantil, uno, y otro, qué acciones, estrategias en el plan nacional, en el marco, porque te ponen dos programas, uno el programa articulado nutricional y el otro, como nos estabas indicando, en la salud materno-neonatal, ¿no? ¿De qué manera tú podrías, tal vez, enfocarnos tal vez en qué podría desarrollarse o poder trabajar en el tema para poder tal vez disminuir un poco la tasa de desnutrición? Mira, algo que venimos haciendo desde las iniciativas que yo lidero es justamente trabajar en temas de educación alimentaria. En el año 2019 en el país hubo una ligera reducción de la anemia en algunas regiones y a nivel nacional, ¿no? Ligera, pero finalmente se movió el indicador, ¿no? ¿Y qué es lo que se evaluó cuando se ha hecho un poco la investigación de qué funcionó? Las acciones que habían funcionado en el país habían sido, por ejemplo, las sesiones demostrativas, o sea, enseñarles a las madres, que son por lo general las cuidadoras, a preparar alimentos y comidas saludables. Eso había funcionado muy bien, porque al final lo que queremos, las mamás que cocinamos, ¿no? Y que estamos acostumbradas a preparar la comida, es saber cómo lo hago, con qué receta, cómo lo preparo. Entonces, el brindarles preparaciones saludables, información, ayudó muchísimo. Otra actividad que funcionó mucho fueron las visitas domiciliarias, ¿no? El Ministerio de Salud desplegó muchos profesionales y promotores que iban a los hogares, porque a veces las madres no llegan al centro de salud. Entonces hay que salir a buscar a estos niños, ir a visitar las casas para poder enseñarles in situ, en su lugar, en su cocina, con sus condiciones, que es muchas veces totalmente distinto a lo que uno puede ver a través de redes u otro tipo de información. Esas acciones tuvieron bastante éxito en el 2019, acciones que lamentablemente no fueron continuadas. ¿Por qué? Porque se nos vino la pandemia y tuvieron que paralizarse todas las actividades presenciales. Pero la educación alimentaria es algo que nosotros promovemos mucho desde las iniciativas que yo lidero, y hoy en día seguimos educando a los padres de familia, a las familias en general, acompañándolas a través de herramientas digitales, a través de grupos de WhatsApp, videos educativos que desarrollamos,
a través de grupos de Facebook, a través de llamadas telefónicas para dar orientación. Entonces creo que hoy en día es muy necesario en el país tener una gran estrategia de educación alimentaria, que eduque a los padres, por un lado, porque son los decisores de la compra. Las mujeres todavía siguen decidiendo qué se come en el hogar, y de hecho también hay investigaciones y hay estudios en el Perú. Pero por otro lado, el gran consumidor también ha ido cambiando, que es nuestro niño pequeño, que aunque tiene 2 años, 3 años, ya ve redes, ya tiene un teléfono a veces a la mano, ya ve la televisión, y entonces también tenemos que enseñarle y educarlo a este niño. Entonces, desde las iniciativas que yo vengo promoviendo, lo que hacemos es, de alguna manera, educar a todos los actores de la comunidad. Padres de familia, niños, por otro lado, con herramientas que estén dirigidas a su edad, docentes, porque los docentes son voceros en las comunidades. Los docentes también tienen que promover esta alimentación saludable, porque los niños están atentos a lo que un profesor de inicial, por ejemplo, dice o hace. Entonces, si un profesor de niños pequeños no promueve una alimentación sana, estamos perdiendo. Por lo tanto, también lo incluimos, ¿no? Es muy importante. Estamos trabajando mucho con comedores populares, porque ahorita muchas de las familias más vulnerables de nuestro país están comiendo de ollas comunes y de comedores populares, y si estas mujeres que están liderando estas cocinas no aprenden o no conocen sobre alimentación, no saben cómo balancear sus alimentos con lo poco que puedan tener en su economía, entonces no van a beneficiar a esta gran cantidad de familias que están necesitando mejorar su alimentación, ¿no? Entonces, si tú me haces la pregunta de cuál sería la recomendación, yo siempre voy a apostar por el enfoque de la educación alimentaria, y creo que una gran campaña de comunicación en temas de alimentación es necesaria. Creo que tenemos que hablarle a la población, y además, justo lo hablaba hoy en día con un equipo de colegas, hoy en día la población está muy receptiva, porque sabe que la alimentación está vinculada a una buena salud. Entonces también está esperando información. De pronto antes era más pasivo con este tema, pero hoy en día creo que hay mayor receptividad de parte de las familias. Y Rita, y una consulta, tú por ejemplo ahora que estamos con los niños que están confinados ahorita en nuestros domicilios, tal vez un menú, tal vez que tú nos puedas aportar qué alimentos deberían consumir más en esta pandemia que estamos llevando. Mira, algunas recomendaciones que puedo dar, más que platos como tal, yo creo que siempre hay que jugar mucho con las preferencias de los niños, ¿no? Lo que los padres tenemos que hacer es asegurar la calidad de los alimentos que les ofrecemos. O sea, ahí no hay duda que valga, no hay negociación. El padre decide qué tipo de producto coloca en la mesa. Y creo que es el niño o la niña quien debe de alguna manera decidir y controlar la cantidad que debe comer. Lo digo porque también me pasan muchas consultas de madres y padres que están ansiosos porque el niño no termina el plato, ¿no? Entonces, y a veces lo que servimos, y ojo, ahí también es interesante mirar cuánto comemos los peruanos, ¿no? Cuál es la cantidad que realmente comemos de los alimentos. Entonces, a veces las madres, en la intención de alimentar bien a los niños, exageramos las cantidades, ¿no? Y claro, el niño termina diciendo, ya me llené y no voy a consumir más, pero nosotros seguimos insistiendo y forzando para que este niño coma. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos logrando que este niño no sepa reconocer su nivel de saciedad. O sea, ya me llené, ya no puedo más. Y comienza a crecer con esta idea de no tengo un límite. Y sigo comiendo, y por eso es que hoy en día nos pasa mucho, tenemos adultos que no pueden controlar las cantidades de comida que comen, que no tienen conciencia sobre las cantidades. Entonces, estos son el tipo de recomendaciones que yo siempre le doy a los padres. Hay que jugar con los alimentos que a los chicos les gustan. Si queremos, si hay mamás que nos dicen, mira, es que mis hijos no comen verduras. Ok, comienza a ofrecerle, porque es muy importante que para ofrecer alimentos a los niños, tenemos que tenerlos en casa. Hay mamis que dicen, mis hijos no comen frutas. Pero a ver, tú tienes por lo general frutas en casa, porque si no las tienes, nunca se les va a generar el hábito, ¿no? En la cocina siempre debe haber algunas frutas expuestas, de tal manera que el niño solo vaya y le provoque coger. Entonces, así tú vas a impulsar este hábito de consumo de fruta que los chicos deben consumir. Se habla de por lo menos 3 porciones, 2 a 3 porciones al día. Entonces, para lograr que eso suceda, el niño tiene que estar disponible, esta fruta, tiene que estar disponible en la mesa, la ensalada de verduras, aunque no le guste.
Y también hay estudios que nos dicen que para introducir un alimento nuevo en los niños hay que ofrecerles repetidas veces. Entonces, a veces las mamás les ofrecemos una vez, el niño dice, no, no quiero, lo rechaza, y nunca más se lo volvemos a insistir o a ofrecer, ¿no? Y lo que dicen los estudios es que hay por lo menos que ofrecerle al niño más de 15 veces un alimento. O sea que hay que tener mucha paciencia cuando tenemos niños en casa, porque a la larga sí logramos estos cambios en hábitos, ¿no? Yo siempre digo, más que un menú ideal, entre comillas, lo que puedes hacer es jugar con las preferencias de tu hijo, qué es lo que le gusta, y comenzar a variar. Lo que tenemos que evitar es que la alimentación sea monótona, sea aburrida, que insistas con muchas tomas de comida, porque a veces lo que hacemos es darle desayuno, luego le damos una leche, luego queremos que almuerce, luego le damos otra entre comida, y claro, lo atiborramos tanto al niño que al momento del almuerzo no tiene hambre. Entonces también hay que cuidar mucho con las cantidades que le estamos ofreciendo, evitar que tengan pantallas al momento de, porque ahora es muy fácil tener un celular, evitar que tengan pantallas al momento de comer, porque entonces la distracción hace que nosotros olvidemos que estamos comiendo, que no seamos conscientes del momento de la alimentación y los niños van perdiendo esa conciencia. Dejarlos que se ensucien, si son pequeños que jueguen con los alimentos, que disfruten de las texturas, de los olores, de los sabores. Los niños tienen que explorar con la comida. Y es la mejor manera en la que tú puedas incluir una alimentación sana con un niño pequeño, ¿no? Y sobre todo el ejemplo, con eso cierro yo, ¿no? Creo que el ejemplo es básico. Si tenemos padres en casa que no comen sano, empecemos por ellos, antes de ir a los niños, ¿no? Empecemos por los padres primero. Rita, coméntanos un poquito más tu iniciativa de Mesa Solidaria y tal vez creo que cómo podemos contactarnos contigo de alguna manera para que muchos padres o muchas mujeres que ahora nos están oyendo puedan tener un poquito más de conocimiento de cómo alimentar a los niños y no caer en esa rutina que tú dices, ¿no? Y como se dice, de rutina alimenticia que al final no conlleva nada bueno. Y bueno, no, gracias por la oportunidad, por permitirme hablar un poco más de alimentación y nutrición saludable. Yo en realidad los invito a visitar mis redes, estoy en las redes como @RitaNutriSocial. Ahí creo que van a poder encontrar más información, hay videos, hay mucho contenido para papás con niños pequeños, para las personas que quieren mejorar su actividad física, para las que quieren comer un poco más saludable y sobre todo aprender de alimentación, de cómo mejorar su salud y sus estilos de vida, ¿no? Los invito ahí van a poder conocer de las iniciativas que tengo, de Mesa Solidaria, de Munanco y de Comuna Sana. Y nada, muchísimas gracias por la oportunidad y a cuidarse y a comer sano. Muchísimas gracias, Rita. Ya tenemos otra oportunidad de poderte invitar y seguir conversando más sobre nutrición, sobre anemia y toda la problemática de salud que nos está conllevando en esta coyuntura sanitaria. Muchísimas gracias, Rita. Gracias. Y bueno, estimados oyentes, espero que hayan disfrutado de todo el aporte de Palabra de Mujer. Será hasta la próxima. Un abrazo. Gracias. Escucha Palabra de Mujer todos los sábados a través de Radio La 97 FM, siempre en frecuencia. ¿Quién las ha llamado el sexo débil?